Hola hermanos, ¿cómo están? Que la gracia de Dios pueda estar sobre sus vidas. Hoy tenemos una nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios y quería llevarlos a Hechos capítulo 11 y versículo 19 hasta el 21. Dice la palabra de Dios: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y el mensaje de hoy es: los recursos de Dios nos sorprenden. Y podemos ver aquí un grupo de hermanos que venían escapando de la persecución y habían huido hacia el norte de Jerusalén, cruzando a la isla de Chipre y de ahí yendo por mar hasta Antioquía, quizás para evadir la persecución que había con ellos. Y en medio de ese grupo aparecen estos hermanos, algunos de la isla de Chipre y otros de Cirene, que estaba al oeste de Jerusalén, y que habían recibido al Señor Jesús. No sabemos de qué manera, si algunos de otros hermanos que habían huido les habían hablado. Pero esta gente, cuando llegó a Antioquía, empezó a predicarle a los griegos y ellos recibieron al Señor y se maravillaron de tal manera que la noticia llegó a Jerusalén y allí mandaron a Bernabé para confirmar esto y empezaron allí una gran obra conjunto con Pablo, que veremos quizás más adelante a través del estudio de otros hermanos. Pero lo importante acá es cómo Dios nos sorprende la manera en que hace las cosas. Cuando Jesús entra en Jerusalén, montado en el pollino, vemos que la gente empezó a alabarle y a decir: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y vemos a los fariseos reprendiendo al Señor y diciendo: ¿por qué no los haces callar? Y Jesús le dice: si los hiciera callar, las piedras hablarían, porque el Evangelio de Dios tenía que ser anunciado. Y esto nos lleva a ver cómo Dios puede usar herramientas o personas que a veces no conocemos y que también Dios las utiliza para hacernos llegar un mensaje a cada uno de nosotros. No sé a ustedes, pero a mí me ha pasado muchas veces que personas que no conocía y aún inconversos me han llegado con un mensaje que venía de parte de Dios, cuando Dios iba obrando en mi corazón y quería decirme algo, y a veces una exhortación, un aliento, una confirmación. Siempre aparecen personas a veces en nuestra vida que nos dice algo que nosotros en nuestro interior estamos necesitando y que estamos a veces orando y pidiendo una respuesta del Señor, y el Señor nos la da a través de otras personas, de otros hermanos que quizás no conocemos, y se nos acercan y nos dan esa palabra exacta que nosotros estamos necesitando. Me ha pasado, para recordar ahora, cuando empecé con esta enfermedad, a 3 personas que
se cruzaron en mi camino en un término de un mes, confirmándome el amor de Dios, ¿no? Y fue hermoso para mí porque si bien yo ya sentía que Dios me estaba cuidando o que en medio de esta enfermedad Dios iba a estar conmigo, me ayudaron mucho a animarme y a confirmarme y a descansar en esa promesa y en ese amor incondicional que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y sin conocerlas, estas personas se acercaron y me hicieron un comentario acerca del amor de Dios sobre mi vida. Y qué importante es que nosotros tengamos un corazón abierto, una mente abierta para recibir mensajes o palabras o exhortación de alguna otra persona que quizás no conozcamos. Y no hagamos como los fariseos. Los fariseos fueron exhortados por los discípulos, por muchos hermanos, acerca del amor de Dios y cómo Dios estaba obrando de una nueva manera en el mundo a través de este nuevo pacto que Él hacía con Jesucristo, del Evangelio. Y sin embargo estas personas, estos fariseos que conocían bien la palabra de Dios, no aceptaban que estos hombres comunes, como eran los discípulos, que no tenían mucho estudio, pero que sí tenían una experiencia real con Dios, pudieran decirles algo. Pero también esta misma apertura continuó entre los mismos hermanos, porque aceptaron a estas personas que no eran judías, sin embargo veían en ellos que el Señor los respaldaba. Dice que el Señor iba con ellos. Ellos veían en estas personas al Señor Jesucristo. Veían cómo sus vidas habían sido cambiadas por el Señor. Y estas personas quizás no conocían mucho de la palabra, pero tenían la experiencia de la gracia de Dios sobre sus vidas, cómo Dios había cambiado y redimido sus almas, sus vidas. Y qué importante esto también nos sirve a nosotros, para que quizás recién has conocido al Señor, quizás no tengas muchas seguridades en cuanto a qué tenés que decir, pero sí podés compartir la fe y lo que Dios está haciendo en tu vida. Que esto pueda servirte y que podamos también estar abiertos a que Dios pueda hablarnos a través de otras personas que no conocemos. Dios hace su obra y la puede hacer de maneras que menos esperamos. Como los mismos creyentes veían cómo Dios actuaba de maneras distintas, ¿no? Como lo hizo con Cornelio, ¿no? Y cómo lo hizo con estos hermanos, que fueron y empezaron a predicar ellos a los mismos griegos. Que Dios bendiga su palabra y esto pueda ser de bendición para tu vida y nos pueda ayudar a compartir más la palabra de Dios.